Dios te bendiga grandemente en este día. Bienvenido ya a nuestro devocional de Palabra Fiel. Donde quiera que te encuentres, deseamos que la gracia y la misericordia de nuestro Dios esté sobre ti y sobre toda tu familia. Primero de Reyes, capítulo 17, 1 en adelante. La palabra de Dios dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Cuántas y cuántas veces en nuestra vida nos hemos encontrado en una situación donde parece que Dios no va a proveer, donde parece que Dios no va a suplir? No nos imaginamos las formas en que Dios trabaja, no nos imaginamos las formas en que Dios suple nuestras necesidades. Algo que podemos aprender es que las formas de Dios no son las mismas formas que nosotros nos imaginamos. Dios trabaja de una manera sorprendente, y es precisamente eso: nos sorprende con su forma de actuar, de trabajar para bendición nuestra. Elías es llamado por Dios, es el siervo de Dios, es el profeta de Dios, hermanos, y él obedece a Dios. Cada vez que Dios le da una instrucción, él va a donde Dios le dice. ¿Estarías dispuesto a ir a un arroyo y depender que Dios va a dar el sustento necesario? Pues Elías fue al arroyo que Dios le dijo, y ahí Dios actuó de una manera extraordinaria, una manera fenomenal, una forma maravillosa. El Señor le dice a Elías que vaya al arroyo de Querit y que ahí se quede, y le dice: vas a beber del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. ¿Qué pensarías tú que Dios dice: yo he mandado a los cuervos que te den de comer? ¿Le creerías? ¿Creerías lo que Dios está hablando? Pues Dios trabaja de muchas formas. Aún en esta situación que tú te encuentras, o a veces vives, o a veces pasamos, hermanos, tenemos que creer lo que Dios nos dice. Tenemos que creer que Dios va a suplir de alguna forma, aunque parezca imposible, aunque parezca a veces, hermanos, una locura de la forma que Dios trabaja, hermanos, porque para el mundo es algo que no lo pueden creer, pero Dios hace sus obras perfectas. Dios le envía comida a través de los cuervos. Dios le suple lo que él necesita. Mientras él obedezca, Dios se va a encargar de él. Mientras tú y yo seamos obedientes a él, él sabrá cómo va a realizar la obra en nosotros. Dice la palabra de Dios que vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Ahí vivía Elías. El arroyo era su casa. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Después el arroyo se seca. Muchas de las veces llegamos al punto de que, hermanos, nuestro arroyo se seca. A veces nuestro arroyo se va a secar. Estamos tan acostumbrados de ese arroyo que Dios ha provisto, pero Dios también ha usado a los cuervos. Dios va a usar, hermanos, sus instrumentos para suplir nuestras necesidades. De alguna forma,
Dios va a seguir trabajando. No importa que no sea con los cuervos, que no sea con la viuda, Dios sabrá cómo le hace. Solamente tienes que confiar, ser obediente, confiar en lo que Dios va a hacer con nosotros y Él va a actuar. Sin embargo, hermanos, dice la palabra de Dios que el arroyo se seca. Muchas de las veces Dios va a permitir que nuestro arroyo se seque. Tal vez Elías se pudo haber quejado, tal vez Elías pudo haber dicho, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se seca el arroyo? Si tú me mandaste aquí. Muchas de las veces, hermanos, a veces Dios nos va a llevar o nos va a mandar hacia algún lugar. Y ese lugar no va a ser siempre lo mejor. Ese lugar de repente Dios va a permitir que sea probado, que le falte el agua, que se seque el agua, que se seque el arroyo. Sin embargo, es la forma que Dios trabaja. Se seca el arroyo, pero no se seca el plan de Dios. Se seca el arroyo, pero nosotros tenemos que seguir fieles. Se seca el arroyo muchas de las veces y tenemos que permanecer firmes y constantes en lo que Dios nos dice en su palabra. Se seca el arroyo, pero yo creo que Dios va a buscar otra forma de ayudarme, de fortalecerme y de bendecir. No siempre cuando se seca el arroyo es el final. Tal vez tú estás pensando que porque se secó tu arroyo y porque Dios te llevó ahí, de repente se secó el arroyo y piensas que Dios te ha abandonado. Piensas que Dios ya no tiene un plan. Pues no, hermano, Dios siempre tiene un plan. Dios sabe qué es lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos que las formas que Dios trabaja son muy, muy especiales. Son diferentes a lo que nosotros nos imaginamos. Se secó el arroyo, ya no iban los cuervos, pero hermanos, Dios le dice a Elías que se levante y que vaya a Sarepta de Sidón, porque ahí habrá una viuda, ¿sí?, que le va a dar de comer. Y hermanos, muchas de las veces el arroyo se seca porque viene algo mejor, porque Dios nos lleva a otro lado, hermanos, donde vamos a ser utilizados. Tal vez Elías decía, ¿y qué voy a hacer en el arroyo? ¿Con quién voy a hablar? ¿Con quién voy a platicar? ¿A quién voy a ministrar en el arroyo? Bueno, muchas veces el arroyo es la preparación para lo que viene. Dios le envía a Sarepta de Sidón. Y ahí, en Sarepta de Sidón, hay una viuda, la viuda de Sarepta, ¿sí? Y dice la palabra que esa mujer viuda ya también tenía necesidad, ¿sí? Ya también tenía necesidad, era pobre, y Dios envía a Elías ahí con un propósito. Y cuando llega Elías, le dice que le dé de comer. Dice Elías, ¿verdad?, llegó a esa puerta y le dice, dame de comer, ¿sí? Y él le dice, es que bueno, solamente teníamos aquí un puñado de harina, ¿verdad? Y vamos a hacer cocer una torta y pues nos vamos a dejar morir, ¿sí? Mi hijo y yo vamos a comer y ya nos dejaremos morir. Sin embargo, hermanos, Elías le dice, no tengas temor, veas lo que te digo, pero dame a mí primero de comer. Cose una pequeña torta debajo de las cenizas y tráemela, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y esa mujer fue obediente, ¿sí? Y Dios hizo un gran milagro. Y dice la palabra de Dios que dice la palabra de Dios que Dios proveyó la harina, Dios proveyó el aceite, no escaseó la harina, no escaseó el aceite, ¿sí?, conforme a lo que Dios había dicho. Después, el hijo de esta mujer cayó enfermo de gravedad, ¿sí?, y no quedó en el aliento, murió. Y esa mujer le dice, ¿verdad?, a Elías, pues, ¿qué pasó? Elías le pregunta a Dios, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué tengo contigo? ¿Me has traído aquí para yo ver morir al hijo de esta viuda? Y el Señor le dice, ¿verdad?, le da sabiduría y lo usa a Elías. Y Elías ora por él
y Elías actúa ahí y Dios le devuelve a su hijo, ¿verdad? Dice la Biblia que Jehová oyó la voz de Elías, la oración, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre. Y dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué maravilloso, hermanos, es que la gente pueda conocer de Dios a través de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a pasar los procesos. A veces no lo entendemos. Mira, el arroyo, el llegar ahí con la viuda, pedirle de comer, era un proceso, porque Dios sabía lo que iba a pasar con ese muchacho. Dios sabía lo que iba a pasar con el hijo de la viuda, y era necesario que Elías estuviera ahí, porque Dios lo iba a usar con ese milagro. A veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A veces no entendemos por qué pasan las cosas, hermanos, pero entendemos que Dios actúa de una forma especial. A veces no entendemos cómo Dios actúa, pero Dios siempre está haciendo algo que nos va a beneficiar, algo que nos va a ayudar. ¿Qué podemos aprender con esta lectura, con este pequeño devocional? Que seamos obedientes, no importa que Dios nos lleve el arroyo. Y el arroyo es parte del proceso. Si el arroyo se seca el arroyo, pero no se secan las demás cosas, porque hubo vida, porque hubo provisión, porque el aceite no se escaseó, la harina no se escaseó, la vida no se escaseó, porque Dios dio vida, hizo un milagro ahí. Pero tenemos que estar dispuestos, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a ir al arroyo. Si el arroyo se seca, pero hay muchas cosas que todavía están frescas, hay muchas cosas que todavía están hidratadas y debemos darle gracias a Dios. No te enfoques en el arroyo que se secó, no te desanimes porque tu arroyo se secó, porque estás por mirar, si eres obediente, lo que Dios va a hacer, como Dios usó a Elías con esa viuda y con el hijo de la viuda. Como Dios usó a Elías para proveer comida donde no había, donde ya la mujer estaba pensando comer el último bocado de harina y dejarse morir. Sin embargo, Dios lleva a Elías con un propósito. Dale gracias a Dios porque el arroyo se seca, porque lo mejor está por venir. Lo que tú vas a ver más adelante será maravilloso, será más espectacular que los cuervos y que el arroyo fluyendo. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta la próxima.